AMD FX 4300, AMD FX 4300, estos procesadores que salieron hace bastantes años, que pues en su momento no fueron bien recibidos, que fueron duramente criticados en su tiempo, y que bueno, especialmente yo le tengo un gran cariño a mi procesador, a mi computadora de escritorio. Tiene exactamente 4 años. Y vaya, es bonito contarles esto, es bonito decirles o comentarles el qué tanto o por qué yo me gustan tanto las computadoras. Y bueno, vamos a empezar por esto. Vamos a regresar a los años de esos procesadores que hicieron tanta historia como sigan actualmente, que son los Intel Core i3, Core i5 y Core i7, que vaya, que ya tienen con nosotros bastantes años. De hecho, la primera arquitectura, por así decirse, fue allá a finales de 2010, los primeros Core i3, Core i5 y Core i7. Estos procesadores eran bastante potentes en comparación a la generación anterior, que fueron los Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo. No sé si se acuerdan de esos procesadores, pero la principal diferencia que hubo entre los Core 2 Quad, que eran los procesadores de más alta gama de Intel, a los procesadores Core i7 o los Core i5 o los Core i3, era algo llamado hyper-threading. Hyper-threading, que por así decirlo simulaba procesadores que no tenías. Por ejemplo, hablando ahorita ya no vamos a hablar de la octava generación de Intel porque ha habido cambios grandes de la séptima a la octava. Pero hablando de la séptima generación de Intel hacia atrás, todas esas generaciones, Core i3, 2 núcleos, 4 hilos. Core i5, 4 núcleos, 4 hilos. Core i7, 4 núcleos, 8 hilos. Claro, había Intel Core i3 que solamente tenían 2 núcleos, o Core i5 que solamente tenían 2 núcleos, o Core i7 que también solamente eran de 2 núcleos con 4 hilos, pero esos eran procesadores de laptop. Ahorita hablamos de procesadores de escritorio. Y hablando de procesadores de escritorio, estamos hablando de esos míticos procesadores. En esos tiempos, hablando de 2010 hasta 2014, 2015, hablamos de los procesadores FX en cuanto a AMD, procesadores que competían con esos procesadores que les acabo de comentar de Intel. ¿Qué era lo que proporcionaban estos procesadores para hacerle la competencia a Intel? Lo primero y lo más importante, el precio. Siempre el precio, siempre AMD se ha caracterizado porque en comparación te pueden ofrecer el mismo rendimiento, pero son un poco más baratos. Ahorita ya no son tan baratos, pero en sus tiempos eran muy considerablemente más baratos un FX que un i3 o un i5. Y eso sí es muy, muy importante. Les voy a hablar de mi procesador. Mi procesador es un AMD FX 4300. ¿Qué tiene de especial este procesador? Que es un procesador de gama de entrada. Estamos hablando que los FX eran los procesadores más altos o de más alta categoría de AMD, pero hablando entre los más altos, siempre hay un más alto de entrada, un más alto de gama media y un más alto de gama alta. En este caso yo tengo un FX 4300. El FX 4300. El FX 4300 viene de stock a 3.8 GHz, 4 núcleos, 4 hilos, construido bajo la arquitectura bichera de AMD, con un procesador de manufactura de 32 nanómetros. Aquí me quiero detener un poco y es que sí, son 32 nanómetros. Comparándolo, este es un procesador de 2011. Hablando de Intel, esto sí es lo que quiero recalcar mucho este punto, la arquitectura de 32 nanómetros en comparación, por ejemplo, ahorita. Ahorita ya estamos hablando de que tanto Skylake, que fue la sexta generación, Kaby Lake, que fue la séptima generación, y Coffee Lake, que es la octava generación de Intel, son procesadores que están construidos bajo una arquitectura de 14 nanómetros. 14 nanómetros. Aquí hablábamos de una arquitectura de 32 nanómetros. Sí, es muy alta, es muy grande, bueno, se calientan muchísimo más en comparación, pero sí, porque estamos hablando de una diferencia de años. Estamos hablando de una diferencia de años, simplemente por eso. Como les comentaba, un procesador de manufactura de 32 nanómetros y este venía con un TDP de 95 watts. Hay que recalcar esto, mucha gente le tiraba caca a AMD, los criticaban mucho por el hecho de que en comparación a Intel, los AMD en comparación a Intel se calentaban mucho. Y sí,
Pero pongamos un ejemplo. En mi caso, los AMD 4000 y los AMD 6000, que son procesadores que, que eran los gama de media y gama de entrada, no se calentaban tanto en comparación con un 8350 o un 8370. Como ustedes ya sabrán, AMD ha sido una empresa a la cual te deja como que juguetear más con sus cosas sin importarle tanto el dinero. Tanto los FX de entrada, gama media o gama alta eran procesadores que estaban pensados para overclock. Tú literalmente venían con el multiplicador desbloqueado para que pudieras hacer overclock. Pero, muy importante, para hacer overclock se puede hacer de dos maneras. Tanto lo puedes hacer literalmente cambiando el multiplicador de la frecuencia base, que en este caso es una frecuencia base de 200 MHz. Puede ser tanto el overclock por el multiplicador o puede ser cambiando la frecuencia. Generalmente cuando hablamos de motherboards que están pensadas para overclock, lo único que las diferencia de una motherboard convencional es eso, que pueden literalmente cambiar el multiplicador para que ese procesador alcance una frecuencia mayor. Frecuencias mayores estamos hablando de que el procesador se va a calentar más. Pero es un punto a favor de AMD que tiene el procesador, el multiplicador desbloqueado. Y solamente depende si tienes una motherboard de gama media, como lo podría ser una 970 o una 990 de gama alta, para poder hacer overclock con tu procesador. Ahora, mi procesador yo le he hecho un stress test en lo que fue Furmark, una prueba de durante 10 minutos con el procesador a 100% y el procesador solamente llegó a 60 grados. Impresionante. Furmark, 10 minutos, procesador al 100% y no pasaba de los 60 grados. Y estamos hablando que solamente utilicé el disipador stock, no utilicé ningún otro tipo de disipador, ni siquiera utilicé pasta térmica. Y vaya, desde que lo compré en 2014 hasta ahorita, 2018, que lo he estado ocupando, tanto para juegos, tanto para programación, tanto para renders, jamás me ha dado un problema de calentamiento. Jamás le he tenido que poner pasta térmica y de lo único que me he preocupado es que por lo menos cada 2 o cada 3 meses tengo que hacerle, le he hecho lo que sería un mantenimiento al disipador. Abro la caja, saco el disipador, un poco de aire comprimido, un poco de alcohol isopropílico y no sé, papel o lo que tenga para remover el polvo y hasta ahí. Entonces, conclusiones. Conclusiones con el FX 4300. ¿Qué podemos hacer o cómo compararíamos este procesador a lo actual? ¿Por qué todavía puedes utilizar este procesador actualmente? ¿Por qué te convendría reparar o reacondicionar la computadora que tengas ahorita para seguir utilizándola aunque tengas un FX 4000, 6000 u 8000? Este procesador te obtiene una puntuación de alrededor de 4600, 4500 puntos Passmark. ¿Ok? 4500, 4600. ¿Eso cómo se traduce a día de hoy? En esta puntuación, este procesador equivaldría a un Pentium. Pues sí, han pasado 6 años. Este procesador equivale a un Pentium, que podría ser un Pentium G4560, muy sonado, o un G4600. Estos procesadores, tengo entendido, son hasta Kaby Lake o Skylake. Entonces, sí, en comparación consumen más, etcétera, pero si ya lo tienes, es perfecto. Y además, como les comentaba, tienen el plus o tienen esa ventaja de que les puede hacer overclock. Además de que te saldría un poco más barato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos procesadores se pueden utilizar con memorias DDR3, que son mucho más baratas ahorita, y las puedes conseguir a segunda mano en lo que podría ser eBay, puede ser AliExpress, puede ser Mercado Libre, o inclusive en alguna plaza de tecnología de tu país o de tu ciudad. Entonces, les quería comentar esto. Es un procesador que ahorita ya no es recomendable comprarlo. Aguas, comprarlo. Si tú llegaras a tener un FX 4300, 4100, si tuvieras un 6300 o incluso un 8350, son procesadores que aún hoy en día son muy recomendables. Con el entendido de que sabes que no vas a poder trabajarlo a lo mejor a 1080, a los gráficos a tope, sino que pueden ser para juegos más de gama de entrada, como un League of Legends, como un Rocket League,
como un Counter-Strike Global Offensive o como lo que sería ahorita Fortnite o el Smite. Se calentaban más, consumían más electricidad por el TDP y aparte que el rendimiento mononúcleo o las IPC que soportaban no eran tan altas como hablar de, por ejemplo, de los Intel i3, i5, i7. ¿Qué querías? ¿Un procesador más barato que consumía más o un procesador un poco más caro que consumía menos? Y hablando ahorita ya 4 o 5 años después, 6 años después, 7 años después de que salieron, han envejecido muy muy mal. Hoy en día los juegos de última generación, como lo podría ser Watch Dogs 2 o lo que podría ser Doom, hablando de este tipo de juegos de última generación, vaya, el rendimiento que te puede dar este tipo de procesador en comparación a un i3 de segunda, tercera o cuarta generación, sí es muy diferente, sí hay una gran diferencia. Y pues sí sería más recomendable ahorita que te compraras un i3 de séptima o octava que pues un FX. Eso es lo que quería comentarles. Vaya, hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben, yo soy Iñaki. Pues para más videos suscríbanse al canal. Si tienen preguntas, comentarios, etcétera, me lo pueden dejar aquí en la sección de comentarios. Y bueno, cualquier duda o comentario, yo se los voy a estar respondiendo. Ya saben que también tengo mis redes sociales, podría ser Instagram y Facebook, para que me sigan y me comenten si les están gustando los videos, qué cosas a lo mejor quisieran que hablara, o a lo mejor si quisieran que hablara de algún otro tema en cuanto a tecnología, etcétera. Siempre es bienvenido aquí en la sección de comentarios. Por mi parte nada más. Muy importante, esto sí es muy importante. No sé todavía si voy a seguir grabando en este set o voy a grabar a lo mejor ya en la calle o con mis amigos, etcétera. Pero vaya, sí les agradecería muchísimo el hecho que me comenten cómo les están pareciendo los videos, si están grabados de buena calidad, qué les ha parecido el audio, el video, etcétera, la calidad del mismo, etcétera. Entonces es muy importante que me apoyen con eso. Y nada más. Voy a traer más videos como este, entonces muchísimas gracias por seguir aquí en el canal. Y bueno, sin nada por el momento es todo. Pasen bonita tarde. Hasta luego.